¿Cómo están? ¿Cómo les va? Nos encontramos nuevamente acá para hablar un poco más de la materia de distribución de recursos. Recuerden que estamos trabajando un grupo de videos que nos ayudan a avanzar, nos ayudan, si es el caso, a regresar, a entender conceptos, a recordarlos, a analizar nuevamente cómo estamos resolviendo los ejercicios. Hoy vamos a trabajar algunos de ellos y eso nos va a servir bajo el concepto de la metodología del aula invertida, recuerden. Todo esto para llegar al mejor resultado de nuestra asignatura. Hoy continuamos con este grupo de videos precisamente y vamos también a continuar lo último que estamos viendo, que son las operaciones entre matrices. Recordemos nuevamente que las matrices son la representación numérica y matemática de manera arreglada de los sistemas de ecuaciones lineales. Y los sistemas de ecuaciones lineales son la representación matemática de problemas de la vida real. Entonces, si los problemas de la vida real los traducimos a matrices, a sistemas de ecuaciones, perdón, los sistemas de ecuaciones lineales los pasamos a matrices y aprendemos cómo resolver matrices, cómo operar matrices, cómo sumarlas, lo cual lo vimos en el video anterior, cómo multiplicarlas, que es el tema del video actual, cómo resolverlas, que lo veremos en videos posteriores, sea por Gauss-Jordan, sea por simplex, sea por método de transporte. Lo que estamos logrando es eso, entender el mundo desde una óptica matemática, una óptica cuantitativa, importantísima para su carrera, muchachos. Se los digo yo, lo van a aplicar mucho cuando estén en la vida real trabajando y de esta forma lo vamos a aprender mucho mejor. Hoy vamos a ver, repito, el tema de multiplicación de matrices. Entonces, dentro de ello vamos a ver cuáles son las condiciones de las matrices, qué tamaños se necesitan, cuál es el resultado, cuáles son las propiedades de las matrices. Recordemos que las matrices no son sino una estructura o un constructo matemático. Por lo tanto, también pertenecen a reglas, también obedecen a reglas como lo hacen los números reales. Vamos a ver algunas de ellas. Entonces vamos al tablero y veamos precisamente un ejercicio. Hoy vamos a suponer que tenemos dos matrices. Recordemos que las matrices son arreglos de números que están organizados y recordemos algunos conceptos de esta organización. Recordemos que en videos anteriores recordamos y vimos que las matrices están compuestas por arreglos de filas y columnas, en este caso. Y en este otro, 1, 2, 3, 4 filas y 2 columnas. Recordemos que también vimos que como notación, como forma de llamarlas, utilizábamos las letras mayúsculas, por ejemplo la matriz A y por ejemplo la matriz B. Y que los contenidos de ellas, los elementos que están al interior de ellas, se denominan con una letra minúscula y con subíndices que nos indican la posición de la fila y de la columna. Entonces, si por ejemplo hablamos de la matriz B, el elemento B minúscula, posición 1, 1, nos estamos refiriendo a la fila 1 y a la columna 1. En este caso, sería un 6. Si nos estamos refiriendo a la matriz A, elemento A minúscula, posición 3, 4, estamos hablando de la fila 3, 1, 2, 3 y la columna 4, 1, 2, 3, 4. En este caso es un 0. Para que una matriz producto de dos matrices anteriores pueda ser posible o factible, debe cumplirse una condición del tamaño de esas matrices. Vemos que esta matriz tiene 1, 2, 3 filas y 1, 2, 3, 4 columnas, por lo que su tamaño es 3 por 4. Y vemos que esta matriz B tiene 1, 2, 3, 4 filas y tiene 1 y 2 columnas. En este caso, vamos a ver cuál es la condición. Si tenemos una 3 por 4
y la queremos multiplicar una 4 por 2, esto sí es posible. ¿Por qué? Porque el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda. Fíjense, son 4 y 4. Esto lo hace posible. ¿Por qué? Porque el resultado va a ser entonces una matriz 3 por 2. Si ustedes intentan multiplicar dos matrices en las cuales la columna de la primera matriz no sea igual al número de filas de la segunda matriz, no va a ser posible. Ténganlo en cuenta. Eso es muy importante. Vamos a ver entonces qué sucede. Estamos diciendo que el resultado es una matriz 3 por 2. Fíjense, 3 por 2. ¿Qué quiere decir? Que el resultado nos va a permitir tener una matriz de 3 filas y 2 columnas. Vamos a trabajarlo entonces a ver cómo lo operativizamos. Fíjense, al tener una matriz de 3 por 2, quiere decir que vamos a tener una matriz de 3 filas por 2 columnas. ¿Cuál va a ser el elemento de la matriz resultante A por B? Va a ser un AB 1, 1, un AB 1, 2, un AB 2, 1, un AB 2, 2, un AB 3, 1 y un AB 3, 2. Recordemos, son las posiciones. Primera fila, primera columna, 1, 1. Primera fila, segunda columna, 1, 2. Segunda fila, primera columna, 2, 1. Segunda fila, segunda columna, 2, 2. Tercera fila, primera columna, 3, 1. Y tercera fila, segunda columna, 3, 2. Así se van a construir. ¿Cómo voy a construir el elemento 1, 1? Como es primera fila y primera columna, voy a obtenerlo con la primera fila y la primera columna. ¿Cómo voy a obtener el elemento 1, 2, que es primera fila, segunda columna? Con la primera fila y la segunda columna. ¿Cómo voy a, por ejemplo, obtener el que está aquí, que es tercera fila, segunda columna? Pues con la tercera fila, segunda columna. Vamos a hacerlo entonces en el tablero y encontrémoslo. Es muy sencillo. Vamos a encontrar el primer elemento, que es el 1, 1. Primera fila, primera columna. Primera fila, primera columna. Entonces tomamos 2 por 6, 2 por 6 más 0 por 0, 0 por 0, más 1 por 5, 1 por 5, más 4 por 3, 4 por 3. Ahí obtuvimos el elemento 1, 1, primera fila contra primera columna. Ahora vamos a obtener el elemento 1, 2, primera fila contra segunda columna. 2 por 2, 2 por 2, más 0 por 1, 0 por 1, más 1 por 4, 1 por 4, más 4 por 8, 4 por 8. Así obtuvimos el elemento 1, 2. Ahora vamos a obtener el elemento 2, 1. Segunda fila, primera columna. 9 por 6 más 8 por 0, 8 por 0
más 0 por 5, 0 por 5, más 2 por 3, 2 por 3. Obtuvimos el elemento 2, 1. Vamos ahora con el 2, 2. 9 por 2, 9 por 2, más 8 por 1, 8 por 1, más 0 por 4, 0 por 4, más 2 por 8, 2 por 8. Así obtuvimos el elemento 2, 2. Ahora vamos con el elemento 3, 1, que es este. 3, 1. 6 por 6, 6 por 6, más 5 por 0, 5 por 0, más 3 por 5, 3 por 5, más 0 por 3, más 0 por 3. Y por último, el elemento 3, 2. Sería 6 por 2, 6 por 2, más 5 por 1, 5 por 1, más 3 por 4, 3 por 4, más 0 por 8, 0 por 8. Así obtuvimos entonces una matriz de 3 filas por 2 columnas. 3 filas por 2 columnas. Recuerden que al multiplicar 3 por 4 contra 4 por 2 queda el tamaño de los dos extremos. 3 por 2 es esa. Entonces a continuación lo único que tenemos que hacer es simplificar la matriz. Se puede denotar con una X de por o con un punto. A por B es igual a. Vamos a ver. 2 por 6, 12, 0, más 5 por 1, 5, 12 y 5, 17, más 12, 29. 54, esto da 0, esto da 0, esto da 6, 60. 36, esto da 0, más 15 da 36, 51, esto da 0, 51. Fíjense, 2 por 6, más 0 por 0, más 1 por 5, más 4 por 3, da 29. 9 por 6, más 8 por 0, más 0 por 5, más 2 por 3, nos da 60. 6 por 6, más 5 por 0, más 3 por 5, más 0 por 3, nos da 51. Continuamos con la de allá. 2 por 2, 4, esto nos da 0. 1 por 4, 4. Y 4, 8. Y 32 nos da 40. 9 por 2, 18. Más 8, 26. Esto da 0. Más 16 da 42. 6 por 2, 12, más 5, 17, más 12, 29, más 0, 29. Fíjense, 2 por 2, más 0 por 1, más 1 por 4, más 4 por 8, nos da 40. 9 por 2, más 8 por 1, más 0 por 4, más 2 por 8, nos da 42. 6 por 2, más 5 por 1, más 3 por 4, más 0 por 8, nos da 29. Y esa es una matriz de tamaño 1, 2, 3 por 2. Vamos a rectificar las multiplicaciones para confirmar que no hayamos tenido ningún error. Y eso es lo que debemos hacer por lo general cuando estemos haciendo ejercicios. Repetirlo. Ese es un tema muy sencillo, pero también muy delicado. Hay que hacerlo con calma. Si hay que escribir todas las multiplicaciones, se escriben. Si hay que escribir las sumas de cada multiplicación, como lo vamos a hacer en este momento para repasar que el resultado esté bien hecho, se hace.
hacemos talleres, trabajamos. Aquí el objetivo mío en la materia no es que todos sepamos hacer multiplicaciones de memoria y rápido y en la cabeza. Si se logra, perfecto, pero si no, no importa. El objetivo mío es que entendamos muy bien la multiplicación en este caso y lo hagamos despacio. Fíjense, acá vamos con 12, acá vamos con 0, acá vamos con 5 y aquí vamos con 12. 12 y 12, 24 y 5, 29. Este está bien. Acá vamos con 54, acá vamos con 0, acá vamos con 0 y acá vamos con 6. 54 y 6, 60. Está bien. 6 por 6, 36. 5 por 0 es 0. 3 por 5 es 15. Y 3 por 0 es 0. 36, 46, 51. Está bien. Lo estamos confirmando. 2 por 2, 4. 0 por 1, 0. 1 por 4, 4. Y 4 por 8, 32. 4, 8, 40. Tenemos bien este. 9 por 2, 18. 8 por 1, 8. 0 por 4, 0. 2 por 8, 16. 18 y 8 son 26, 36, 42. Está bien. 6 por 2, 12. 5 por 1, 5. 3 por 4, 12. Y 0 por 8, 0. 12, 24, 29. Está bien. Entonces lo que acabamos de hacer es confirmar que nuestras sumas y multiplicaciones de nuestra matriz resultante de multiplicar A por B estén bien. La rectificamos y esta matriz es nuestra matriz resultado. Está bien hecha. Entonces fíjense, esto es el resultado y esta es la dinámica de operación para poder encontrar la multiplicación de dos matrices. Ahora vamos a hablar un poco de las condiciones y de las propiedades de las matrices. En este caso ya hablamos de las condiciones de tamaño. Fíjense, deben tener la primera columna, perdón, la primera matriz en su tamaño de columna debe ser igual a la segunda matriz en su tamaño de filas. Al hacerlo aquí de manera detallada uno por uno nos dimos cuenta por qué. Porque si no fueran iguales el 4 y el 4, no sería posible hacer la comparación uno a uno y hacer esas operaciones. Primera condición. Segunda, el resultado va a ser entonces una matriz donde el número de filas sean tomados de la primera matriz que era A y el número de columnas sean tomados de la segunda matriz que era B. Fíjense, 3 por 2 en este ejemplo, pero funciona para todas. Es exactamente igual a todas. Otra propiedad que en este caso la vamos a negar. No es lo mismo A por B que B por A. En los números reales sí era posible tener esa propiedad conmutativa. En las matrices no. Fíjense, A por B no es igual a B por A. Incluso podemos darnos cuenta por los tamaños. Si fuéramos a multiplicar en este caso B por A, estaríamos multiplicando una matriz de 4 por 2, que es la B, con una matriz de 3 por 4, que es la A. Esto no es posible, fíjense. El 2 y el 3 son diferentes, no es posible hacerlo. Entonces, primera propiedad que podemos negar es la conmutativa. Una segunda propiedad que sí es posible afirmarla es la propiedad clausurativa. ¿Qué significa la propiedad clausurativa? Que la multiplicación de dos matrices, sin importar el tamaño de ellas, siempre y cuando sea posible hacerlo por su tamaño interno, siempre va a dar como resultado otra matriz. Esa es la propiedad clausurativa. Podemos continuar viendo otras propiedades. Por ejemplo, la de la matriz identidad. Habíamos visto un tipo de matriz en videos anteriores
que era la matriz identidad, recuerden, la que tenía números unos en su diagonal principal, ¿recuerdan? Para que lo tengamos claro, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, tenemos una matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Esta es una matriz identidad de tamaño 3 por 3. ¿Qué nos dice entonces la propiedad de la identidad? Que si yo tomo una matriz A, cualquiera que sea, y la multiplico por la identidad, siempre nos va a dar la misma matriz A, siempre y cuando la multiplicación sea posible por el tamaño o cantidad de filas y columnas. Si esto es posible, nos va a dar igual. Entonces también nos funciona la propiedad identidad. Y de la misma forma, también la propiedad identidad negativa, es decir, una matriz menos A, es decir, la matriz A pero con signos negativos, multiplicada por la identidad, nos da la matriz menos A, por la misma razón de la anterior. Y finalmente, podemos hablar de la propiedad asociativa. La propiedad asociativa nos dice que si yo tengo una matriz A y la multiplico por la matriz B, y ese resultado de multiplicar A por B lo multiplicamos por C como matriz, es lo mismo que haber tomado la matriz A y haberla multiplicado por la matriz resultante de B por C. Propiedad asociativa. Recuerden que eso también funcionaba en números reales. En las matrices funciona siempre y cuando los tamaños permitan hacer las multiplicaciones. Esa es una condición básica de las matrices. Y entonces también podemos ver la propiedad distributiva. La propiedad distributiva nos dice que A más B, recordemos que vimos la suma de matrices en videos anteriores, multiplicado por la matriz C, nos va a dar el mismo resultado que si tomáramos A, lo multiplicamos por C y le sumamos B multiplicado por C. Entonces fíjense, haciendo un repaso de lo que vimos el día de hoy, tenemos entonces que repasamos la notación y los tamaños de las matrices. Notación y tamaño de matrices. Repasamos la notación de los elementos y qué significaban. Repasamos la metodología y la dinámica para hacer la multiplicación de matrices. Filas contra columnas. Luego simplificamos todo esto y nos da una matriz resultado A por B con un tamaño que ya aprendimos a calcular. Fíjense. También vimos propiedades que se cumplían y que no se cumplían. La propiedad conmutativa no se cumple. La propiedad de multiplicar por la identidad para que nos dé la misma matriz, sea positiva o negativa, también se cumple. La propiedad asociativa también se cumple. Y la propiedad distributiva también se cumple. Todo esto para hacer un símil a lo que veíamos en seguramente materias anteriores como precálculo y todo eso, y aritmética y álgebra, de las propiedades de los números reales. Algunas se cumplen en las matrices, algunas, como en este caso la conmutativa, no. Entonces con esto hemos hecho un resumen. Primero la clase como tal, multiplicación de matrices, luego un resumen tanto de conceptos como de propiedades, y creo que ha sido un buen momento para entonces entender la multiplicación de matrices. Muchachos, entonces los invito a que continuemos viendo los videos, lleguemos con ellos ya preparados a la clase, consultemos la bibliografía que está en el sílabus. Al final yo les doy algunos elementos que pueden consultar, donde ven también reforzando todo lo que les estoy contando, la teoría, la dinámica, las operaciones. Recuerden que hablamos del libro de álgebra lineal, por ejemplo, de Grossman,
uno muy interesante. Hay otros que están en la bibliografía que también pueden ustedes consultar. Hagamos ejercicios en la casa, en el salón, en los talleres. Todo esto preparándonos para próximas evaluaciones y seguramente para tener muy aprendido la materia al final del semestre. Muchachos, muchas gracias por acompañarme en este video nuevo sobre multiplicación de matrices y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias. A estudiar mucho. Chao.